Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Bienvenidos, hermanos, nuevamente. Gracias, hermanos, por estar aquí con nosotros. Gracias por conectarse. Les animamos, por favor, hermanos, a que se queden con nosotros, ¿verdad? Y podamos juntos escuchar una porción de la palabra de nuestro Dios. Bienvenidos, hermanos, a cada uno de ustedes, ¿verdad? Por haber aceptado la invitación, por haberle dado, ¿verdad? Ahí al link que apareció de transmisión en vivo, por haber aceptado también la invitación de algún hermano o amigo para escuchar esta grabación, ¿verdad? Esta transmisión en vivo. Quiero animarles, hermanos, también a que compartan, ¿verdad? Con familias, a que compartan con amigos este mensaje. Agradecemos también a nuestro Dios por la oportunidad que pues nos da de contar con la presencia de nuestro hermano Pablo, ¿verdad? Que está encargado del ministerio también del Club de las Hormiguitas del Señor, ¿verdad? Así que, hermano. Hermano Jesús, Pastor Jesús, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos ustedes. Me siento bendecido al estar aquí. Es una bendición para mí el poder saludarles, pero la bendición mayor es poder escuchar la palabra de Dios en una temporada, Pastor, en el que las familias se encuentran en casa y ellos están buscando material edificante. ¿Y qué mejor material edificante que la misma palabra de Dios? Por tal motivo, Pastor Jesús, si usted me permite, quiero pedirles de favor a todos ustedes que nos reunamos como familia, que dejemos de hacer lo que estemos haciendo, que apaguemos por un momento la televisión y le subamos volumen a esta transmisión. Si es posible, traiga su Biblia, traiga su cuaderno, su lapicero, porque el Señor Jesús le va a hablar. El Señor Jesús le va a hablar en esta noche. Y tomemos también seriedad, Pastor, de lo que estamos haciendo, porque dice la Biblia que la fe viene por el oír. Entonces Dios siempre tiene preparado algo para nosotros. Los animo a que se reúnan y mientras estamos en la introducción puedan traer su Biblia, Pastor. Amén. Bien, para empezar quisiera que oremos y le pidamos al Señor que Él pueda bendecir este tiempo que vamos a tener de comunión con Él. Vamos a orar, por favor, hermanos. Padre Celestial, mi Señor y mi Dios, quiero agradecerle por la oportunidad y el privilegio que usted nos da de podernos reunir, Padre, no solamente físicamente con mi hermano Pablo, también con nuestro pastor, mi esposa, sino también, Padre, a través de estos medios digitales, podernos reunir, Padre, en espíritu con nuestros hermanos, Padre, que se están conectando con nosotros. Le ruego, por favor, que usted nos ayude a aprender de su palabra. Ayúdenos a olvidarnos, Padre, por estos momentos de problemas, de necesidades, de enfermedades que pudiera haber en nuestra vida, y ayúdenos a concentrarnos en usted, en su palabra, en lo que usted quiere hablarnos, porque usted se lo merece, mi Dios. Usted se merece toda nuestra atención. Usted se merece toda nuestra admiración y nuestro respeto. Ayúdenos, por favor, a congregarnos con esa actitud delante de usted. Háblenos, por favor. Se lo pido y se lo ruego en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. El tema, hermanos, que queremos en este día tocar es sobre la voluntad de nuestro Dios. Y vamos a tener la lectura de dos versículos que nos hablan sobre esto. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2 dice de la siguiente manera, Romanos 12, 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pastor. Amén. Termina diciendo el versículo 2. Dice, para que comprobéis. ¿Qué dice? Cuál sea la buena voluntad de Dios. Dice, agradable y perfecta. El tema de este día, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, dice este versículo, es agradable y perfecta. Quiero invitarles nuevamente, por favor, a que oremos, pero ahora con la actitud hacia nuestro Dios para que Él nos hable a través de estos versículos. Vamos a orar. Padre Celestial, mi Señor y mi Dios, quiero pedirle, por favor, que usted nos ayude a entender un poquito sobre este tema, Padre, de lo que su palabra, de lo que usted, mi Dios, a través de hombres que inspiró, nos escribieron para que nosotros conociéramos, mi Dios, sobre su voluntad.
Ayúdenos a no despreciar, ayúdenos a no desechar y a ignorar, mi Dios, este tema. Ayúdenos, por favor, a que su palabra nos hable, a que haga nido en nuestras mentes y en nuestros corazones. Le agradezco por este tiempo que usted nos da, mi Señor, y todo esto se lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Hablar, hermanos, de la voluntad de Dios es hablar de un tema muy amplio. La palabra de Dios tiene mucho que decirnos en cuanto a este tema. Pero resumiendo, ¿verdad?, lo que es la voluntad de Dios, podríamos decir que la voluntad de Dios es lo que Él quiere hacer. Es decir, lo que Él desea, lo que Él quiere. Pero no solamente eso, sino también la voluntad de Dios es lo que Él quiere que yo haga. Y aún lo que se va a hacer. Esa es la voluntad de nuestro Dios. Las cosas que de por sí van a suceder. Las cosas que de por sí van a pasar. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Ahora, del lado de la voluntad de Dios existen dos perspectivas. Primeramente podemos ver en la Biblia la voluntad permisiva de Dios, pero también por el otro lado podemos ver la voluntad perfecta de Dios. Es decir, del lado de la voluntad permisiva de nuestro Dios, hay cosas que Dios permite. Vuelvo a repetirlo. Del lado de la voluntad permisiva de Dios, hay cosas que Dios permite que el hombre haga. ¿Para qué? Bueno, para que así se pueda cumplir a veces la voluntad perfecta de Dios. No es lo que Dios quiere, pero a veces Dios lo permite. ¿Con qué fin? Con el fin de que siempre se cumpla su voluntad perfecta. Entendiendo esto, entonces, ahora podemos ver por qué la palabra de Dios nos enseña y nos dice que Él tiene el derecho y la autoridad de hacer lo que Él quiere. Miren lo que dice el libro de Salmo. En el libro de Salmos vamos a ir a un salmo que es el 115. Salmo 115, miren lo que dice el versículo 3. Salmo 115, 3, dice así la palabra de nuestro Dios. Dice, nuestro Dios está en los cielos. Y dice, todo lo que quiso ha hecho. Dice, Él está en los cielos. Hermanos, quiero recordarles, Dios sigue sentado en su trono. Él sigue teniendo el control y el dominio de todo. Y dice, termina diciendo el 3, todo lo que Él quiso ha hecho. ¿Cómo es que nosotros pudiéramos concluir cómo que todo lo que Dios quiere se hace? Claro, porque de un lado existe la voluntad permisiva, pero por el otro existe la voluntad perfecta de Dios, lo cual nos lleva a comprender por qué, siendo Él que tiene toda la autoridad y todo el poder, se cumple siempre su voluntad. Miren lo que dice, por favor, otro versículo. Vayamos a Daniel 4:35. Daniel capítulo 4 versículo 35. Estas palabras salieron de un rey malvado, de un rey perverso que pudo confirmar y pudo comprobar la voluntad de Dios. Y miren lo que dice este rey Nabucodonosor. Dice Daniel 4:35 así. Dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Así es mi condición delante de él, dice, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay, dice, quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces?
No hay nadie con el suficiente poder y el suficiente derecho para decirle, pero Señor, ¿por qué haces esto? ¿Por qué permites esto? Señor, ¿por qué? ¿Verdad? Tú haces estas cosas. No hay nadie. ¿Por qué? Dice la Biblia, porque Él está sobre todos nosotros. Muchos podríamos decir, ¿a poco es el deseo entonces de Dios que haya enfermedades, que exista esta pandemia, que haya sufrimientos, que quizás mi familiar, podría ser mi esposa o el esposo o un hijo, esté pasando por estas dificultades? No, ese no es el deseo de Dios, pero a veces Dios permite esas cosas con un fin, con un propósito. ¿Y cuál es? Que se cumpla su voluntad perfecta. Entonces, teniendo esto en mente, podríamos decir que si siempre se hace la voluntad de Dios perfecta, pudiéramos pensar que Dios actúa como un capataz, sin misericordia, sin paciencia. La respuesta es no. Escúcheme bien con el pasaje con el cual empezábamos, Romanos capítulo 12, versículo 2. Al final ese versículo engloba todo lo que conlleva la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, dice la Biblia, es perfecta y es agradable y perfecta, dice la Biblia. Por lo tanto, podríamos concluir que en la voluntad de Dios siempre hay algo bueno. En la voluntad de Dios, lo que Dios permite, lo permite. ¿Por qué? Porque su fin siempre va a ser algo favorable, algo confortable para mi vida. Claro, si yo me estoy tomando de su mano. Por lo tanto, podríamos decir que en la voluntad de Dios siempre hay el deseo de salvar a las personas. La voluntad de Dios siempre tiene como motivo salvar a las personas. Por eso a veces Dios permite algo y a veces la voluntad perfecta de Dios se cumple. ¿Cómo? Salvando a un pecador. Miren lo que dice, por favor, en el libro de Juan, capítulo 6. Juan 6:39, por favor. Dice así la palabra de nuestro Dios. Juan, capítulo 6, versículo 39 dice, y vamos a leer también el 40. Dice, y esta es la voluntad del Padre. ¿Cuál? Dice, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad, dice, del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré, dice la Biblia, en el día postrero. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dice la Biblia, que todos aquellos que ven al Hijo y creen en Él, es cierto, vamos a morir, pero dice la Biblia que la voluntad de Dios es que algún día el Señor me va a resucitar, el Señor me va a levantar de ahí. ¿Pero por qué? Porque su voluntad es salvarme. Miren lo que dice otro versículo más adelante en 1 Timoteo 2:3. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Dice así la palabra de nuestro Dios. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Dice el 4, el cual quiere, voluntad de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por eso a veces Dios permite sufrimientos en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él quiere que yo sea salvo. ¿Se acuerda que cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, murieron dos malhechores? Uno a su derecha y uno a su izquierda. Uno de ellos no creyó en Cristo e inclusive hasta le injuriaba, se burlaba de Él y le decía, ver, si eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. Mientras
que el otro malhechor reprendió a este malhechor y le dijo, ¿a poco tú no tienes temor de Dios? ¿No ves que estamos en la misma condenación? ¿Por qué? Porque justamente padecemos lo que merecieron nuestros hechos. ¿Dónde estaba este malhechor? Estaba crucificado, estaba sufriendo. Pero ¿por qué el Señor permitió eso? ¿Era la voluntad de Dios que él sufriera? No. Dice este versículo, la voluntad de Dios es que todos sean salvos. Pero ¿por qué Dios permitió que este hombre sufriera? ¿Sabe por qué? Porque en ese lugar iba a encontrar a su Salvador. En vez de quizás señalar a Dios, en vez de criticar a Dios, en vez de reclamarle a Dios y decir, Señor, ¿por qué me permites pasar por esto? Deberíamos de tener en nuestra mente que si Dios lo permite, es porque Él quiere que en medio de estas circunstancias difíciles, lo encuentre a Él, sea salvo y realmente, al igual que como este malhechor, yo sea salvo también. Mire cómo termina diciéndole Cristo a este malhechor. Lucas 39:42. Lucas 29. Lucas 23. Miren lo que dice el versículo 42. Dice el malhechor, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le respondió Jesús a este criminal? Le dijo, entonces Jesús le dijo, de cierto, te digo, dice, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Usted que me está escuchando debería de meditar y debería de considerar qué es lo que Dios quiere conmigo. Primeramente, escuche esto, Dios quiere que usted sea salvo. Y Él, al igual que este malhechor, le quiere decir las mismas palabras. Cuando usted crea, cuando usted confía en Él, las palabras que van a salir de la boca de nuestro Señor Jesucristo son estas. Cuando mueras, vas a estar conmigo en el paraíso. La voluntad de Dios, número uno, siempre conlleva algo bueno. ¿Cuál? La salvación. Número dos, siempre obra para bien en todos. La voluntad de Dios siempre obra para mi bien. Mira lo que dice Romanos 8:28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice así la palabra de nuestro Dios. Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dice, esto es, a los que conforme a su propósito, a su voluntad, dice la Biblia, son llamados. Es decir, en un salvo, en alguien que es cristiano, en alguien que ha confiado en Él y le ama, todas las cosas que Dios permite, dice la Biblia, son para su bien, son para el bien de esa persona, como nuestro hermano Luis nos decía el día lunes. A veces Dios permite cosas en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios está permitiendo esto en nuestra vida. Quizás para que yo aprenda a conocer a mi esposa, aprenda a conocer a los hijos, aprenda a convivir con ellos, vea por lo que están pasando, sus sufrimientos, sus penas, sus dolores, los ayude, tenga más comunión con ellos. Quizás el propósito de Dios es que yo confíe más en Él, en medio de esta enfermedad, en medio de esta preocupación, que me acerque más a Él. Eso será un bien para mí. Pero ¿qué necesito hacer? Confiar en su voluntad, que es agradable y perfecta. Y a veces, escúcheme bien esto, yo sé que esto a veces es algo difícil de hablar, pero para Dios no. A veces tenemos a la muerte como lo peor, como una maldición. ¿Saben qué dice la Biblia en cuanto a la muerte de un cristiano, de un hijo de Dios? No es una maldición, al contrario, es una bendición. Miren lo que dice el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Filipenses 1:21 dice,
porque para mí el vivir es Cristo. ¿Y qué dice Pablo? Y el morir, wow. El morir es ganancia, dice Pablo. A veces le tenemos miedo y le tenemos pavor, pero si yo realmente soy hijo de Dios, yo me daré cuenta que a veces Dios permite esto en mi vida. ¿Por qué? Porque Él quiere librarme de un mal mayor. ¿Por qué? Porque Él sabe que quizás el día de mañana va a venir un sufrimiento más grave sobre mi vida. Quizás va a venir un dolor más fuerte sobre mí. ¿Y qué es lo que hace? Sí, cerramos los ojos aquí en la tierra, pero ¿saben dónde los abrimos? En la presencia de nuestro Dios. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Miren lo que dice el versículo 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir, es decir, de morir y estar con Cristo, lo cual es, wow, es muchísimo mejor. No tengamos miedo, no tengamos temor a lo que pudiera venir. ¿Por qué? Porque si yo amo a Dios, si yo confío en Dios, todo lo que Dios permite en mi vida y la voluntad de Dios para mí siempre va a ser para bien. Número 3, en cuanto a la voluntad de Dios, me voy a saltar un punto. El tercer punto que quería ver con ustedes era que a veces Dios permite situaciones difíciles a nuestras vidas, no solo para nuestro bien, sino para el bien de los demás también. Es decir, Dios quiere que con mi sufrimiento alguien más se beneficie. Y ahí es donde entra, si usted está anotando, apúntelo y estúdielo después. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 17 y 18. Ahí nos habla que a veces la voluntad de Dios es nuestro sufrimiento, pero pone de ejemplo a Cristo, como también Cristo padeció una sola vez, dice, por nosotros, el justo por los injustos. ¿Para qué? Dice, para llevarnos a Dios. A veces Dios permite circunstancias difíciles en mi vida. ¿Por qué? Porque Dios quiere que yo sea de bendición a alguien más. Solamente dése cuenta que a veces cuando pierdo un trabajo o llego a un hospital, ahí yo veo y conozco a personas que si estuviera bien, si estuviera en mi trabajo, yo nunca las habría visto. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que yo sea de bendición a su vida, que Él me invite a la iglesia, que le hable de Dios, que le predique de Cristo, que le hable de la salvación. Por lo tanto, a veces Dios permite cosas en nuestras vidas porque Él quiere que yo sea de bendición a alguien más. Y número 4, y con esto termino, a veces la voluntad de Dios permisiva y perfecta viene a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él quiere que me aparte del pecado. Dios quiere, Dios desea y permite cosas en mi vida porque Él quiere que aleje el pecado de mí. Miren lo que dice Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Miren lo que dice el versículo 3. Dice, pues la voluntad de Dios, ¿cuál es? Dice, ¿cuál es el deseo de Dios? Es vuestra santificación. Dice que os apartéis de fornicación. Dice el versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino, dice, a santificación. Porque la voluntad de Dios a veces nos lleva a una enfermedad, a un sufrimiento, a la pérdida del trabajo, a necesidades. ¿Por qué nos lleva a veces a padecer? Nos lleva porque Él quiere que yo me aparte y Él quiere que yo me separe del pecado. Él no quiere que yo me siga embarrando en este mundo con toda su contaminación de mentiras, de robos, de injusticias, de adulterio, de fornicación, de inmundicia. Él quiere que yo me aparte y me aleje de esa mala manera de vivir. Quizás no he estado siendo un buen esposo últimamente. Quizás no he sido un buen hijo. Hermana, quizás no he sido una buena esposa. Quizás no he sido un buen cristiano. Quizás no he ganado almas como debería. Quizás no he leído la Biblia como Dios quisiera. ¿Qué es lo que Dios quiere? Su voluntad.
es que yo me acerque a Él, que me santifique, que me aparte del pecado y me consagre más a Dios. Por lo tanto, y termino con este versículo, ¿qué deberíamos de estar pidiendo en nuestras oraciones? Yo creo que nuestras oraciones muchas de las veces las llevamos a Dios, líbrame de esto. Dios, por favor, no me des, pobreza. Dios mío, por favor, líbrame de esta enfermedad, líbrame del coronavirus. Pero ¿cuál debería de ser nuestra oración? Miren lo que dice, por favor, el libro de Mateo 6:10. Mateo capítulo 6, versículo 10, nuestra oración debería de ser esta. Dice Mateo 6:10, desde el 9 dice, vosotros pues oraréis así. ¿Cómo? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Primeramente dándole honra y gloria al Señor. Segundo dice el 10, venga tu reino. ¿Y qué dice, hermanos? Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también dice la Biblia en la tierra. ¿Cuál debería de ser mi oración? Señor, quita este virus. No, mi oración debería de ser, Señor, que se haga tu voluntad. ¿Por qué? Porque yo sé que tu voluntad es agradable y perfecta. Porque yo sé que si tú estás permitiendo esto en mi país, en el mundo, en mi iglesia, en mi familia, es porque tú quieres hacer algo bueno. Mi oración debería de ser, por lo tanto, Señor, que se haga tu voluntad. Gracias, hermanos, por escuchar este mensaje, y yo creo también que no pudiéramos abarcar todo lo que la Biblia enseña y nos dice sobre la voluntad de Dios. Y hermano Pablo. Algo importante que quiero decir, Pastor Jesús, es que la voluntad de Dios está muy involucrada entre dos personas. Alguien dijo que la voluntad de Dios es una palabra plural. Y seguramente gramáticamente voluntad es una, pero cuando este escritor dijo plural es porque involucra a Dios e involucra a una persona. Dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dios sigue gobernando sobre todas las cosas. Dios no se ha bajado de su trono, no se ha bajado de su reino, Él sigue estando a la cabeza. Y erróneamente creemos cuando alguien dice que el diablo gobierna el mundo, porque quiero decirles que Dios está sobre el trono todavía. Y esta pandemia y cualquier cosa que estemos viviendo, primero pasó por la mente de Dios. Nada de lo que estemos pasando no pasa antes sin el filtro de Dios. Sin embargo, si usted me permite abordar algo de manera breve, la voluntad de Dios también va muy relacionada a la obediencia, pastor. Alguien dijo que la voluntad de Dios es como un barco. El barco ya va a un destino. Los pasajeros somos nosotros. Y dentro de este barco podemos movernos, podemos hacer, podemos conocer gente, podemos tomar decisiones, pero estamos dentro de un barco que va a una dirección. Esa es la voluntad de Dios, que nos lleva a una dirección, y en ese transcurso vamos nosotros. Sin embargo, también quiero comentar algo rápido. Dios tiene una voluntad para su vida. Querido oyente, querida familia, Dios tiene una voluntad para su vida, así como una voluntad para la mía. Yo no sabía que hoy, en este día, iba a estar aquí sentado con el Pastor Jesús compartiendo este mensaje. Si me lo hubieran dicho hace 10 años, yo no lo hubiera creído. Porque en mi deseo, pastor, yo hubiera estado, a lo mejor, como yo decía, en otro país, en otro lugar, pero de acuerdo a mis decisiones, a lo mejor sin vida estaría hoy. Pero Dios intercede antes con su voluntad para poder Él hacer con nosotros lo que Él quiere. Ahora, Pastor Jesús, la voluntad de Dios va muy relacionada a mi obediencia. Dice la Biblia que Dios despierta el oído. El Señor nos hace entender qué es lo que quiere. Y muchos sabemos, muchos incluso nos memorizamos la frase de tengo paz. Dios manifiesta su voluntad de diferentes formas para los cristianos, pero Dios despierta nuestro oído para corrección primeramente. Sin embargo, cuando nosotros ignoramos cuál es la propuesta de Dios para nuestra vida, cuando Dios trae una propuesta mejor, ¿sabes algo? Y nosotros la ignoramos, entonces nosotros comenzamos a caminar sin esa guía de Dios. Pastor, resultados dicen, libros dicen que en el mundo éramos, yo digo ya no somos, éramos en el mundo casi 4.4 mil millones de personas.
Y Dios tiene una voluntad para cada uno de nosotros. Pero cuando nos salimos de la voluntad, dice la Biblia que la paga del pecado es muerte y el mundo va mermando. Dicen algunos estudios que en Estados Unidos la mayoría de las personas que están dentro de las prisiones, seguramente usted ha de creer, los que están en las prisiones son los que toman malas decisiones, han de ser los, y lo digo con todo respeto, han de ser los drogadictos, han de ser los violadores, han de ser los que salen a robar. No, los estudios dicen que en Estados Unidos el 70-80% de las personas que están bajo prisión son profesionistas, que dijeron o creyeron ser más inteligentes que Dios, que dijeron conocer mejor la vida que Dios, que decidieron no hacer la voluntad de Dios y desafortunadamente su vida en respectiva a esto terminó mal. Querido oyente, con esto no tengo nada que agregar al mensaje que nos acaba de dar el Pastor Jesús, pero lo único que te puedo comentar es que hay una voluntad de Dios. Dice la Biblia que los planes de Dios son perfectos para cada uno de nosotros. Yo tendría miedo a que cuando esté en el cielo, el Señor me diga: Pablo, tenía para ti esto, tenía para ti esta persona, este ministerio, tenía para ti este futuro, tenía para ti más años de vida, pero desafortunadamente nunca me escuchaste, nunca quisiste prestar atención, tus años fueron acortados por tu pecado y no conociste lo que debías de conocer. Pastor, hay una voluntad. ¿Qué debo hacer yo entonces? ¿Dónde está la voluntad de Dios? Aquí está la voluntad de Dios para nuestra vida. Amén. ¿Cuándo la voy a encontrar? Cuando yo abra la Biblia. Pastor, hoy leí la Biblia y un versículo me dijo lo que quería que yo hiciera hoy, en mi día, porque aquí está la voluntad diaria de Dios y obviamente una voluntad exacta para nuestra vida. Pastor. Así es, sin duda el Señor nos va a hablar y el Señor nos va a mostrar y va a exhibir lo que Él quiere para nosotros. Yo diría, no seamos rebeldes al llamado del Señor. Él lo está llamando. Su voluntad de Dios es que usted sea salvo. No se niegue, no rechace, porque si usted rechaza hoy, como lo decíamos el martes, esa salvación tan grande que Dios ha preparado para usted, tristemente el destino, dice la Biblia, no tengo que esperar a llegar al cielo para ver qué es lo que Dios dice. Si me voy al cielo, me voy al infierno. No, Dios ya lo dijo. Y Dios enseña, dice en el libro de Apocalipsis 21:8 al final, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. No puedo esperar hasta llegar al cielo para ver si merezco ir al infierno, porque lo merezco. Pero Él quiere salvarte. Escucha esa voz, acércate a Él, pídele como el malhechor le dijo a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Señor, reconozco que soy pecador, que merezco ir al infierno, pero ahora entiendo que tú me quieres salvar. Permíteme estar contigo cuando yo muera. No rechacemos esa voluntad de Dios para mi vida. Queremos terminar esto con una oración, pero a la vez, antes de eso, invitarles, hermanos de nuestra iglesia, queremos invitarles a que usted nos escuche el día domingo. Vamos a estar transmitiendo la palabra de nuestro Dios a las 10:30 y espero que usted se pueda conectar con nosotros a través de este medio y juntos poder escuchar la palabra de nuestro Dios. Gracias, hermano Pablo, gracias, pastor, también por estar aquí con nosotros, mi esposa también. Vamos a orar y terminamos, hermanos. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre celestial, mi Señor y mi Dios, quiero agradecerle por la oportunidad y el privilegio que usted nos ha dado de estar, Padre, reunidos en su presencia delante de su palabra, en la Biblia. Ayúdenos, por favor, mi Dios, a considerar lo que su palabra nos dice y nos enseña. No ser rebeldes, Padre, tanto como inconversos, como tampoco ser rebeldes como cristianos a su voluntad para nuestra vida de servicio y consagración a usted, mi Dios. Por favor, síganos ayudando, por favor, y todo esto se lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.